Pero no se necesita estudiar para eso, ¿no? Se necesita nomás razonar. Si una persona vomita tanta sangre, ¿no es cierto? Ahora bien, si estás en el campo, en un hospital de primer nivel, no hay laboratorio, nada, y les digo, ¿qué líquido le transfundirías? Sangre. Para ponerle sangre tendrías que tener su laboratorio quien te tipifique la sangre, le haga el grupo sanguíneo, el RH, y te tipifique la sangre, ¿no es cierto? Y además un donante de sangre. Pero en el campo, imagínate que te vayas a Cuatro Cañadas, digo algo por decir. ¿Vas a encontrar un laboratorio, un banco de sangre en Cuatro Cañadas? No puedes. No le vas a poner sangre porque no hay sangre. ¿Qué laboratorio te va? Entonces, lo que tienes que hacer es darle Ringer, pero no, a pesar de que yo les he dicho en la clase, y muchas cosas de las que les pregunto, les doy en la clase, pero como ustedes no asisten a la clase, no digo los que están aquí, muchos no asisten porque son 100 personas en esta materia, pero los superdotados se cagan, no vienen a la clase porque pues desdeñan la clase, ¿no? Y bueno, piensan que estudiando del libro les va a ir mejor. Pero hay muchas cosas que yo pregunto en el examen que hablo en la clase, ¿entiendes? Así que ya se Recording acerca in progress. finalmente el examen de renal y después voy a empezar endocrino y ahí acabamos. Y ya son 6 exámenes, 5 o 6 exámenes y pues una gran mayoría está con mala nota. No sé qué hará, no sé qué hará. Mm, Bueno, siguiendo con la parte renal que estaba hablándoles, esta imagen es muy importante. Si se congela, me avisan, por favor. Esta imagen es muy importante porque nos está hablando de la arteriola aferente, ¿sí? Aferente, miren ustedes. La arteriola que está llevando sangre al riñón, la arteriola eferente, el glomérulo, que es un manojo de vasos, pequeños vasos, como las madejitas de lana, esas madejas de lana con las que hacen bolitas, las personas que tejen, más o menos así el glomérulo, ¿ya? Es una madeja de vasos sanguíneos, un entremezclado, un acumulado de vasos sanguíneos, ¿ya? Estos vasos sanguíneos en el medio tienen unas células que se llaman mesangiales, mesangio, ¿ok? O sea, las arteriola aferente ahí pues se entremezcla, digamos, se entrecruza si quieren, pero al medio tiene unas células mesangiales que alguna vez se pueden inflamar y producir una vasoconstricción problemática, ¿ya? Y después viene el glomérulo, ¿ya? El glomérulo. Lo interesante del glomérulo es que en el glomérulo nosotros tenemos eh, 3 capas. Una capa que conforman el endotelio del glomérulo, ¿ya? Son células que están formando parte del endotelio, ¿ya? Ahí están las células del endotelio del glomérulo, ¿ya? Son células que están formando parte del endotelio, ¿ya? Ahí están viendo las células endoteliales. Bueno, el endotelio del glomérulo. Después está la membrana basal del glomérulo. Miren, la membrana basal, voy a cambiar de color, voy a usar este color. La membrana basal del glomérulo. Están viendo, ¿ok? Esa es la membrana basal, importantísima la membrana basal. Ya, importantísima la membrana basal. Y después de la membrana basal vienen otras células que se llaman podocitos, ¿ok? Son unas células un poquito más grandes que se llaman los podocitos.
Ahí están los podocitos que están un poco separados entre sí porque dejan un espacio que es un espacio de filtración. ¿Ok? Entre los podocitos hay un espacio que sirve para que filtren las diferentes sustancias. Entonces, miren, cuando la sangre está filtrando del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, la sangre tiene que atravesar tres capas de la membrana, tres capas. Una capa se llama el endotelio del glomérulo, otra se llama la capa basal del endotelio del glomérulo, ¿sí? Y otra se llama los podocitos, ¿ok? Y es importante conocer estas tres capas, las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos, porque hay muchas enfermedades que atacan esta parte del glomérulo, esta parte, o dañan el endotelio, o dañan la membrana basal, que es lo más frecuente, o dañan los podocitos, ¿ok? Los podocitos. Entonces, miren, esta triple capa que tiene el glomérulo, es importante en la filtración de sangre, ¿ok? Porque aquí se van a filtrar elementos que sí pueden filtrarse y además elementos que no se filtran, ¿ok? Por ejemplo, el agua sí se filtra, ¿no? Ustedes saben que en la sangre hay agua, una gran cantidad. Si nosotros, por ejemplo, dicen que por minuto llega 1200 ml de sangre, 1200 ml de sangre por minuto al glomérulo. 1200 ml de sangre por minuto. ¿Ok? Pero cuando les digo sangre, la mitad de esa sangre es agua y es plasma, la parte líquida, y la otra mitad es las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos no pasan este filtro, no pasan porque son muy grandes, pesados. Entonces, de los 1200 hay unos 600 ml por minuto que tienen la capacidad de atravesar 600 ml de plasma por minuto, ¿sí? Pero les cuento que de estos 600 ml, ¿ok? Aproximadamente un tercio va a pasar, ¿ok? O sea, aproximadamente un tercio, quiero decir unos 140 ml. Unos 140 ml de sangre, 140 ml de plasma sanguíneo, se filtra por minuto. La tasa de filtración glomerular, que es pregunta de examen, la tasa de filtración glomerular es aproximadamente de 140 a 170 ml por minuto. O sea, hay 140 ml de los 1200 ml de sangre, solamente 140 ml atraviesan este filtro. ¿Ok? Y en esos 140, ¿qué va a filtrarse? El agua excedentaria, los electrolitos excedentarios, algunas veces algunos elementos bicarbonato, por ejemplo, excedentario. Podría pasar alguna proteína excedentaria, pero es muy difícil eso, porque las proteínas no pasan, son pesadas. Pero sobre todo pasan el agua y los electrolitos excedentarios que hay en la sangre. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunte cuál es el índice de filtración glomerular por minuto, es 140 ml a 170 ml por minuto. Miren ustedes, de los 1200 ml de sangre que están pasando por minuto aquí en el glomérulo, pues de esos 600 son plasma. Y de esos 600, un tercio más o menos se filtra. ¿Con qué se filtra? Agua excedentaria, electrolitos excedentarios. ¿Ok?
sodio, cloro, calcio, magnesio, bicarbonato, etcétera, ¿no? Algunos aminoácidos se filtran, glucosa puede filtrarse, etcétera, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces hay algunas sustancias que se filtran y hay algunas otras sustancias que no se filtran, ¿ok? ¿Cuáles son las que se van a filtrar? Pues miren, ahí ustedes están viendo agua, iones, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Glucosa, aminoácidos, bicarbonato en la cápsula de Bowman que tiene una triple capa, ¿ya? Pero les cuento que de toda esta agua que se filtra en el túbulo contorneado proximal, aproximadamente se va a absorber el 60% del agua, el 60% del agua se va a reabsorber, si quieren. Es decir, va a pasar, va a volver a la sangre. 60% del agua va a volver, pero no todo el agua va a ir hacia eliminarse. Un 60% de agua de electrolitos se reabsorbe. ¿Ok? En el túbulo contorneado proximal. Hay algunas enfermedades cuando hay hipovolemia, que pueden producir una insuficiencia renal aguda. En la insuficiencia renal aguda por hipovolemia puede haber una necrosis del sistema tubular, ¿ok? Se produce una necrosis tubular aguda del túbulo contorneado generalmente. ¿Okay? Cuando hay una insuficiencia aguda por hipovolemia, puede haber una necrosis tubular aguda del túbulo contorneado. Se afecta mucho el túbulo contorneado. Bueno, entonces, de toda esa sangre que les decía que se filtra, una gran parte también de la sangre y electrolitos se reabsorbe, ¿ya? De esa sangre que se ha filtrado en el túbulo, este es el asa de Henle, perdón, sigue reabsorbiéndose gran parte del agua, ¿ok? Pasando al circuito sanguíneo, ¿ya? Entonces, se recupera una gran cantidad del agua que se ha filtrado, ¿ya? Y en el túbulo contorneado distal, sí, también se sigue recuperando. De tal manera que cuando llega al túbulo colector, pues, y ya se ha formado orina, ya no es tanta la cantidad de agua que se va a eliminar. Nosotros eliminamos aproximadamente 1500 a 2000 ml por día, pero filtramos aproximadamente unos 75 litros por día. De los 75 litros que filtramos de sangre por día, aproximadamente 1.5, 1,5 a 2 litros eliminamos con la orina. La mayor parte de esos 75 litros de sangre que filtramos, la mayor parte se reabsorbe. Y además no solo agua, sino electrolitos también. ¿Me entienden? Esa es la gran función que tienen, los glomérulos, la cápsula de Bowman, su triple capa, y los túbulos, contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Okay, miren cómo se va reabsorbiendo. No se olviden, aproximadamente 75 litros de sangre filtramos en los nefrones cada día. Pero de esos 75, la mayor parte se reabsorbe, vuelve a la sangre. Solo 1,5 a 2 litros eliminamos en forma de orina. Claro, la orina tiene agua excedentaria, electrolitos excedentarios y además tiene sustancias que ya no le sirven al cuerpo, ¿no? Sustancias de desecho, como la urea, la creatinina, el bicarbonato, el ácido úrico, etcétera. Esas sustancias de desecho van a estar formando parte de la orina, ¿ya? Entonces, esa es la función de una nefrona importante para que se acuerden siempre, ¿ya?
Ahí ustedes tienen, les hago recuerdo, no se ha congelado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del riñón? Formación de la orina, muy importante. Ya les he dicho, agua excedentaria, electrolitos excedentarios, la urea, la creatinina, que son productos de desecho del metabolismo de las proteínas, que tienen que ser sí o sí eliminadas, porque si no son eliminadas estamos fritos. Esas sustancias de desecho van a pasar a la sangre. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico, claro, va a regular el equilibrio hidroelectrolítico y va a regular el equilibrio ácido-base, porque entre las funciones del riñón es mantener un pH adecuado. Excretar los productos de desecho del metabolismo proteico, urea, creatinina. Tiene función hormonal muy importante, ¿sí? ¿Qué función hormonal tiene el riñón? O secreta la eritropoyetina. La eritropoyetina. ¿Ok? No se olviden, la eritropoyetina es una sustancia eritropoyetina. ¿Ya? Es una sustancia muy importante en la formación de glóbulos rojos y está secretada por el riñón. El riñón secreta la renina, ¿sí? Que como ustedes saben, la renina forma parte del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, muy importante, ¿no es cierto?, en la retención de líquidos cuando hay una pérdida de líquidos. Regula y fabrica el calcitriol, que es muy importante el calcitriol en la regulación de la vitamina D, calcitriol, ¿ya? Calcitriol, que regula la vitamina D. Hay unas hormonas, no son hormonas, son proteínas que se llaman las hormonas Croto. Este es una acá. Las proteínas Croto. Croto. Una doble T y una O. Croto. Estas proteínas que regula y que fabrica el riñón son proteínas que son antioxidantes, evitan el envejecimiento prematuro, ¿sí? Y revitalizan el cuerpo humano. Son proteínas que han sido descubiertas últimamente, que son súper importantes, ¿ok? Ustedes vean en los pacientes con insuficiencia renal, parecen unos viejitos acabados, ¿sí? Si un paciente tiene insuficiencia renal a los 50 años, parece un hombre de 70 años. ¿Por qué? Porque pierden la función de fabricar estas proteínas que se llaman croto, muy importante. Los insuficientes renales pues no fabrican eritropoyetina. Por eso es que después de que se hacen 2 veces a la semana, ustedes saben que un insuficiente renal tiene que ir a hacerse diálisis. El calcitriol es muy importante en la absorción de la vitamina D. La renina, angiotensina, aldosterona es una hormona que regula los líquidos cuando estos están disminuidos. Y no se olviden, las proteínas croto son muy importantes. Conservan las proteínas porque hay algo que no va a filtrarse, no va a filtrarse por el riñón. Y lo que no va a filtrarse por el riñón son las proteínas de la sangre. Las albúminas, la globulina y todas las otras proteínas que tenemos en la sangre no filtran la cápsula de Bowman, ¿ok? Ah, claro, en condiciones patológicas sí van a filtrar. Sí van a filtrar y van a producir pérdida de glóbulos rojos, pérdida de albúmina, etcétera, y van a producir síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, ¿sí? Porque yo les decía, la cápsula de Bowman, imagínense que esta es la cápsula de Bowman, es importante, tiene una triple capa.
tiene esta capa que he dibujado en rojo, se llama la membrana basal. Por delante de la membrana basal hay un epitelio que forma parte del endotelio de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Unas células que forman el endotelio de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Esta es la membrana basal. Y por fuera de la membrana basal hay otras células más grandes que se llaman los podocitos, que están separados, pero muy importantes. Porque, miren, entre podocito y podocito hay un espacio que sirve de filtración. ¿Okay? Aquí hay un espacio de filtración. Hay un espacio donde se filtran una gran parte de sustancias, pero hay otras que no se filtran en ese espacio de filtración. Las proteínas, por ejemplo, no filtran aquí, no pasan. ¿Ya? Pero este espacio, esta unidad de filtración que hay entre podocito y podocito se puede lesionar. Esta membrana basal se puede lesionar. Estas células endoteliales se pueden lesionar en la cápsula de Bowman. ¿Entienden? Entonces, la cápsula de Bowman, que es el filtro en la sangre. ¿Ok? Muy importante esa cápsula. Y no se olviden además que pues el riñón tiene excreción de productos muy importantes y una función hormonal muy importante. Les hablaba de las proteínas croto, son súper importantes. ¿Ya? Funciones del riñón. Ahora bien, cuando veíamos las alteraciones renales, fisiopatológicamente hablando, no sé si se congela la imagen, me dice. Hemos visto que podían haber trastornos del flujo sanguíneo renal, una nefropatía isquémica, si la bulimia disminuye, ¿ok? Prerrenal. Puede haber problemas a nivel del glomérulo renal, esto que les hablaba de la cápsula de Bowman. O puede haber alteraciones a nivel de los túbulos renales, esto que les decía, el túbulo contorneado proximal, se puede necrosar en una insuficiencia renal aguda y producir necrosis tubular aguda, grave. Puede haber problemas en el flujo de la orina ya formada, nefropatías obstructivas. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya saben ustedes cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es la etiopatogenia de todos? Lean ustedes, por favor, este cuadro.